Vamos a tener un momento de oración y uno de ustedes nos puede guiar en oración. En esta mañana estamos tan agradecidos a ti, Señor, por darnos una oportunidad más, no solo de estar vivos, pero de acercarnos a ti. Amén. Gracias, Señor, porque hemos podido comprobar a través de nuestro caminar contigo que, Señor, sin ti no podemos vivir. Amén. Gracias porque es tu gracia que nos ayuda a ir donde nosotros no podemos ir por nosotros mismos. Gracias en esta mañana por poder entrar a esta clase, Señor. Te pedimos la bendición para el hermano Ale, que tú le unjas sus labios y que, oh Padre Celestial, cada una de las cosas que hemos aprendido y estamos aprendiendo de ti a través de él, te pedimos que tú, Señor, las bendigas, que haga un efecto en nuestras vidas, Señor. Amén. Para honrar tu nombre, Padre. Gracias porque lo que viene de ti todo es bueno, pero especialmente tus enseñanzas, Señor, son tan especiales, Señor, que podemos, oh Padre, mantenernos en esta tierra siendo la luz, Señor. Sí. Yo te pido que tú aclares nuestra mente, que tú, Señor, llenes nuestro corazón, que, oh Padre Celestial, en esta mañana tú bendigas a cada corazón, a cada hermano, Padre, que está conectado a estas redes para, Señor, recibir tu palabra. Amén. Bendice de forma especial a aquellos que, oh Padre Celestial, no pueden estar aquí, aunque su disposición es estar, pero por cuestiones que se escapan de sus manos no lo pueden hacer. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté, sí, cada uno de tus hijos, Señor. Especialmente en esta hora te pedimos tu guía, tu dirección, tu entendimiento de lo que vamos a oír. Amén. Y que podamos, Padre Celestial, dar el paso de fe en aquellos momentos, Señor, donde tú debes ser honrado y glorificado. Sabemos, oh Padre, que estamos viviendo tiempos complejos, pero gracias porque tú no cambias. Tú eres Amén. El mismo por los siglos de los siglos. Bendice a los hermanos que están trabajando, que están, Señor, en las limpiezas de los locales, especialmente aquí, que tú les ayudes a ellos y que, oh Padre Celestial, todo lo que vamos a hacer en esta mañana sea para honrar tu nombre, sí, y también para la edificación de nuestras almas, Padre, para poder ayudar a otros con las herramientas que tú pones en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, recordamos que hoy es un día de preparación en Aldabó para la reunión de obreros en Cuba a fines de este mes. Dios les dé la fortaleza que necesitan. El tema que estamos tratando es la Nueva Jerusalén. Es un poco extenso, pero es necesario entrar en la profundidad que Dios nos permite en este estudio, porque es mucho el material que tenemos. Hemos tratado con esta visión que el ángel le está mostrando al apóstol Juan en la isla de Patmos, y nos dice las escrituras que esta visión se haría clara, y esto es que yo creo personalmente que son puntos importantes. Quizás para otros pasa desapercibido, pero yo creo que sí es importante que quien le muestra a Juan esto simbólicamente es el ángel que tiene las 7 plagas postreras, o sea, aquellos siervos de Dios que en un momento futuro de Juan, no en el futuro nuestro, pero en el futuro del tiempo de Juan, la verdad o el misterio de la Nueva Jerusalén sería aclarado y sería predicado y sería entendido. Y aunque no podemos ir a repasar, hemos aprendido o hemos enseñado que la Nueva Jerusalén representa la iglesia que Cristo edificó. No podemos entrar en ese material porque entonces pasaríamos todo el tiempo repasando lo que ya cubrimos.
pero aquellos que lo quieran entender mejor o tener más tiempo, siempre podrán encontrar estas cosas en YouTube, porque todos estos mensajes y lecciones están grabadas. Después entendimos que no solamente la Nueva Jerusalén es la iglesia, pero que algunos de sus atributos que Juan ve, número 1, es la santidad. Número 2, que esta Nueva Jerusalén está compuesta por hombres y mujeres que tienen una experiencia celestial. Número 3, que una de las primeras cosas que Juan ve acerca de esta ciudad es que en ella estaba la gloria de Dios. Y estuvimos estudiando un poco qué significa la gloria de Dios. No fue una cosa muy profunda, pero sí tocamos varios puntos en relación a esto. Después estaba compuesta de un fulgor, de una luz pero muy específica, porque dice que su luz era semejante a una piedra preciosísima. Preciosísima. Esto yo lo he dicho muchas veces y lo repito por causa de que si alguien no le da mucha importancia a lo que significa la palabra preciosa, que preciosa no es bonito como se acostumbró a oír en mis tiempos. Esa niña es muy preciosa, siempre con la indicación de que era una niña muy linda, o esto es precioso, pero la palabra preciosa viene de precio, que significa algo que tiene un gran valor. Y si estudiamos las Escrituras, vemos que la piedra que es preciosísima es Jesucristo, de acuerdo a 1 de Pedro 2, 4 y 6. Después es que esta piedra preciosísima era como de jaspe. En el versículo 11 de Apocalipsis, donde estamos leyendo en el capítulo 22, perdón, el capítulo 21, versículo 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Y esto está reservado, por ejemplo, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 2, cuando Juan ve a un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Así que esta expresión jaspe, esta piedra preciosísima, es un símbolo también del fulgor de la gloria de Jesucristo. También en la ciudad, Juan ve que tiene un muro grande y alto. Versículo 12. La primera parte. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. El muro no es para evitar que los que están adentro salen, sino para que los ladrones no entren, para que el maligno no entre. Y podemos leer esto en Isaías 60, en el Evangelio según San Juan, donde se nos habla que el redil de las ovejas tiene un muro de protección, lo cual se aplica a nosotros. Nos dice, y vamos a tener una clase completa acerca de este muro grande y alto. Tiene también una forma de entrada, tiene 12 puertas. Eso lo vamos a estudiar en otra clase completa, quizás ni podamos llegar a completar una clase. Estas 12 puertas significa que la forma de entrada es la misma de donde
vengamos del norte, del sur, del este y el oeste. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Así que no importa de dónde nosotros seamos. Si queremos ser parte de esta ciudad, nos vamos a encontrar con una puerta. Una puerta. Y por causa de ser 12, nos está hablando de los apóstoles, que son 12, y nos está hablando también que es la misma verdad, porque las puertas dice que eran 12 perlas. Y hemos estudiado y volvemos a repetir que la perla es símbolo de la verdad. No echéis vuestras perlas a los puercos o a los cerdos. Ahora, hay que ser un israelita para entrar. Ahora, algunos dirán, pero es que yo no soy. Yo soy salvadoreño, yo soy cubano, yo soy mexicano, yo soy de algún otro país. Bueno, hay que entender quién es el israelita. Porque dice que están inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Dice la palabra, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles, que significa el ministerio de Dios, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿quién es, de acuerdo a Dios, el verdadero israelita o judío en esta dispensación que estamos viviendo nosotros de Cristo hacia acá? Vamos a ver si encontramos algunos versículos. Romanos 2, 28. Si ustedes lo encuentran, por favor, léanlo. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que no es judío el que lo es exteriormente, sino interiormente. Estamos estudiando la Nueva Jerusalén. Entonces quiere decir que todo lo que produce o produjo la antigua Jerusalén ya pasó. Somos la nueva Jerusalén, los nuevos judíos, los nuevos israelitas. Y la circuncisión no es de la carne, sino es del corazón, lo cual podríamos entrar también, porque ese es otro tema. Aquí hay muchos temas que entran y no podemos tratar cada tema porque entonces se vuelve mucho material a la vez. Ahora, Santiago 1, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ok. A las 12 tribus que están en la dispersión. Ok. Santiago escribe esta carta. Y dice que la carta es para las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora vamos a ver quiénes son. Tenemos que ir al capítulo 5. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok.
Entonces, si la carta es enviada a las 12 tribus que están en la dispersión, y son los mismos a quien la carta está siendo escrita, llame a los hermanos de la iglesia. Bueno, ¿a qué hermanos de la iglesia son? No puede ser a los que están dispersos, porque literalmente, porque si fuera así y yo necesito oración, ¿cómo van a venir ellos a mí? ¿En tren, en avión? ¿En qué forma van a venir? ¿Quiénes son estos israelitas? La iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los hermanos de la iglesia. Porque la carta es enviada a las 12 tribus que estaban dispersas, pero realmente no sabemos ya en este tiempo quién era de qué tribu. Pues ya nosotros debemos saber, yo creo, que en el año 70 todos los datos históricos de las tribus de Israel fueron quemadas y destruidas cuando Jerusalén fue destruida. Ahora, nos dice aquí, como ya estamos leyendo, que las 12 tribus y la iglesia es lo mismo. Nosotros somos las 12 tribus espiritualmente, en un sentido espiritual. Por eso es que tenemos que leer la Biblia uniendo versículo tras versículos. No hay contradicción, pero tenemos que fijarnos mucho en el contexto. Tenemos que fijarnos muchas veces a quién es enviado una de las epístolas, porque tenemos 14 aquí en el Nuevo Testamento. Ahora, también se nos dice que en el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Entonces, para poder entrar, tenemos que entrar asidos de la verdad para ser parte de esa nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén no representa, por favor, quiero que pongan atención a lo que yo voy a decir. No representa a todos aquellos que están realmente en denominaciones, aunque pudieran ser salvos. Estamos hablando aquí de la iglesia que es visible. ¿Ok? Porque tenemos que estar en la verdad. Tenemos que estar así, tenemos que entrar por una perla, la verdad. Y en el mundo denominacional, aunque hay personas salvas dentro de esos sistemas, no todo lo que se predica allí es verdad. Algunas cosas son verdad, otras cosas no son verdad y son doctrinas de hombres. Pero ese no es el deseo de Dios. Hay una diferencia entre decir algo erróneo o en la interpretación de un versículo a predicar una doctrina que es errónea. Hay una diferencia entre las dos. Nosotros no podemos equivocar en algún versículo, pero cuando estamos predicando una doctrina, esa doctrina tiene que ser la verdad. Porque sin esa verdad no podremos ver esa iglesia de la cual el apóstol Pablo escribe tanto al respecto. ¿Alguna pregunta? Tienen que salir de ella, ¿verdad? Tienen que salir de ese mundo religioso que es llamado Babilonia. Y digo ese mundo porque Babilonia necesariamente no es una denominación organizada. Hay muchas religiones que no están organizadas dentro de los sistemas religiosos que existen. Son como satélites. Creencias. Hay tantas, que esos son miles, estamos hablando. Ahora, los ángeles que están en el versículo 12, dice, al oriente 3 puertas, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. ¿Por qué esos ángeles están ahí? Esos siervos de Dios, ¿por qué están ahí? Están chequeando a las puertas.
Los siervos de Dios, pastores, ministros, obreros, son como ángeles, son como atalayas en el muro. El atalaya ve desde lejos el peligro. El atalaya avisa. El atalaya convoca. Recuerden de que había trompetas de plata. Y estas trompetas de plata que estaban en el Antiguo Testamento eran trompetas para convocatoria. Eran también avisos que el enemigo se acercaba. Y así era usada para momentos especiales. Dios tiene también siervos que ministran la palabra, que avisan de los enemigos, de los peligros, que deben tocar la trompeta, pero el toque de la trompeta es muy delicado. Porque Pablo dice, si alguien toca la trompeta y no da un sonido cierto, ¿cómo nos vamos a preparar para la batalla? El trompetero tenía diferentes notas que tocar. Notas para atacar, notas para huir y así sucesivamente varios toques. Uno de los peligros más grandes que hay es un trompetero que no sabe tocar la trompeta. Porque el sonido no puede ser claro. Y entonces puede enviar una señal incorrecta. Así que no es el asunto de que yo tenga una trompeta. El asunto es, ¿sabes tocarla? ¿Sabes las notas que debes tocar? Este es el siervo de Dios. Hermano Alex, Sí, mi hermano. en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, versículo 3, dice que la amada me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Ajá. Y les pregunté, ¿habéis visto al que ama mi alma? Ajá. En este pasaje lo que nos muestra son a esos siervos de Dios que guardan la ciudad, que somos los pastores y los siervos del Señor. Y la amada le preguntó a las personas correctas, que son los pastores, ¿verdad? Sí, los siervos de Dios. Entonces, estos guardas que guardan la ciudad, a la que la amada les hizo la pregunta y le respondieron correctamente, es como una figura de los pastores o siervos de Dios que tienen la respuesta o deberíamos de tener la respuesta correcta. Amén. Aquí está en el Cantar de los Cantares, dice, me hallaron los guardias que rondan la ciudad. En el capítulo 3, versículo 3, y les preguntó a ellos, y ellos le dieron la respuesta correcta. ¿Cómo encontrar al amado? Amén. Sí, el atalaya tiene que tener visión. Tiene que saber. Alguien me decía en esta semana, me tocó a mí la responsabilidad de aconsejar a esta persona. Vamos a llamarle hermano. Y él estaba muy triste. Y antes de que yo le dijera nada, me dijo, todo lo que usted me dijo me ha pasado. Y yo le dije, ¿cuántos años hace de eso? Oh, estamos hablando hace más de 15, 16 años. Hay que tener visión, hermano. Porque no todo lo que es peligroso se ve ahora. Puede ser peligroso y puede ser terrible de aquí a 10 años. Pero ¿para qué esperar 10 años y luchar contra lo que ahora es un monstruo cuando hace 10 años atrás pudiste haberlo pisado con el zapato y matarlo? Ahora es un monstruo, ahora es más grande que tú. Las medidas de la ciudad son perfectas e iguales, versículo 14.
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. Podríamos también hablar de eso, pero no lo vamos a hacer. Para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, no en un triángulo, no es rectángulo, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son, ¿qué dice ahí? Iguales. 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 Okay. ¿De qué nos está hablando esto aquí nosotros? Nos está hablando de algo que muchas veces se pasa por alto, de balance. No mucho de una cosa y poco del otro. Tiene que haber un balance, o debe haber un balance en la iglesia, en el pueblo de Dios, un balance. No podemos tener solo amor y no tener juicio. No podemos tener solamente juicio y no amor. Tenemos que tener un balance. Y en Efesios 3, si vamos allí, a Efesios 3, el apóstol Pablo nos habla un poco de esto. ¿Alguno lo puede ver? 3:14. Ya yo lo tengo, pero... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por poder en el hombre interior, su espíritu, por su espíritu. 18. Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura. Ahí tenemos el balance. Altura, anchura, longitud. Porque no hay una cosa más. Bueno, sí la hay, pero una de las cosas muy bochornosas y que han sido para la iglesia una plaga, vamos a llamarlos así, son santos de Dios que están desequilibrados, que no tienen equilibrio. Tiene que haber un balance, mis estimados hermanos. Es necesario que haya un balance. No podemos ser como es Babilonia, que no tiene balance. Ese balance lo obtenemos a través de la palabra, a través de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Tengo que apurarme aquí. El material de su muro, versículo 18, era de jaspe. Vuelve a aparecer Cristo aquí. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Oro puro, transparente. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Ya lo leímos, lo estamos leyendo otra vez. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. En nuestros himnarios hay himnos que fueron escritos cuando no había mucho entendimiento y hablan de las calles de oro. Y todavía hay quienes en la iglesia hablan de las calles de oro. La Biblia no habla de calles en plural de oro. Habla de una sola calle. Una calle. Hay una sola calle, una sola forma de caminar. Amén. Amén. Esta calle no tiene, como yo diría, callejones.
Es una sola forma de caminar. De oro purísimo. Compra de mí oro, que dice el Señor a la iglesia en la Odisea. Puro, transparente, como un espejo. La palabra. Dice que está compuesto, yo sé que yo estoy saltando aquí. Estoy saltando aquí porque esto es como una introducción a lo que yo realmente quiero llegar. Versículo 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Quiénes somos o quiénes son las piedras preciosas? Vamos a ver, hermano. ¿Quiénes adornan la ciudad? Hermano, hablen. Tienen que expresarse. Jaspe, zafiro, ágata y esmeralda son las 4 piedras preciosas. No, hay más. Es el... Pero ¿a quiénes representan estas piedras preciosas? Es la pregunta. ¿A quiénes se representan? A los santos de Dios, hermano. A los santos de Dios. Porque se dice que somos piedras vivas en el edificio. Exactamente. Y en Malaquías, capítulo 3, versículo 17, hablando del pueblo de Dios, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que nosotros somos un tesoro. Un tesoro está compuesto ¿de qué? De piedras preciosas. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, refiriéndose a la dispensación de Cristo cuando Él vendría, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿Por qué? Porque el bueno es como una piedra preciosa. El malo es un enchape. Proverbios 20:15. Hay tantos versículos. Proverbios 20. Uno de ustedes, hermanos, por favor. Lea. 20. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Ahí está. La prudencia es como una joya y los prudentes son como joyas preciosas. Entonces estas joyas, estas piedras preciosas que aparecen en Apocalipsis, no nos dice la palabra de, bueno, perdón, no nos dice un himno que nosotros cantamos, adornas tú la doctrina. Amén. Adornas tú la doctrina. Amén. Preciosa doctrina de Dios. Y haciendo atractivo el lugar. Ahí está, haciendo atractivo el lugar. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se hace atractivo la iglesia? A través de nosotros que somos piedras preciosas. ¿No? Ahora, si usted es lo que no puede controlar su carácter, usted no va a ser atractivo la iglesia, porque si dice, pero si tú eres igual que los demás, tú eres un religioso más. Así que nuestro comportamiento, en nuestro trato, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, adornamos, hacemos atractivo el ser hijo de Dios. Dice, no vi en ella templo. ¿Por qué no hay templo en la Nueva Jerusalén? Vamos a ver, hermanos. Porque ella misma es el templo. Porque ella misma es el templo. Ella misma es el templo. Nosotros somos el templo. Pablo lo dice claramente. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Cristo es también el templo.
Y nosotros somos parte de él. Después nos hablan del versículo. Estoy saltando, estoy dando unos saltos olímpicos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En la iglesia, la Nueva Jerusalén, no hay pecadores en ella. No hay pecadores en ella. No hay inmundicias o el que hace abominación. Tiene un libro de membresía también. Tiene un río, capítulo 22, versículo 1. No puede ser el cielo, porque en el cielo no hay ríos. Es una vida espiritual producida por el espíritu de este río. Sale del trono de Dios. Al uno y al otro lado del río, versículo 22, capítulo 22, nos habla aquí que había algo. En el capítulo, vamos a saltar al capítulo 22, dice, hermano, por ahí hay algunas cosas aquí en el 21 que yo no entiendo. Vamos allá, porque vamos a regresar ahí. Después, capítulo 2, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Recuerde que la calle es de oro. Y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. No tenemos que caer, porque este árbol del cual estamos comiendo nos mantiene con vida. Amén. Y produce 12 frutos, uno para cada mes del año, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. No habrá allí más noche. Esa es la iglesia, hermano. Perdón, hermano. No hay noche en la iglesia. ¿Qué cosa es? El árbol, perdón, hermano Alex, el árbol del versículo 2, en medio de la ciudad y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Sí. Representa a Cristo. Claro. Y al uno y al otro lado del río. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a los redimidos antes de Cristo y los de ahora. Los que fue o sea, que el árbol de la vida entendemos que es Jesús, hermano Alex. Sí. Fue medicina para ayer y es medicina para hoy. Podríamos ir a Ezequiel 47, podríamos ir al Salmo 1, que es muy conocido. Bienaventurado el hombre. Vamos a ver ustedes que tienen que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ajá, ¿y qué más? Dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. A su tiempo. Y su hoja no cae. No cae. Así que esto no quiere decir porque llegó el COVID y me afecté espiritualmente, porque quisiste. ¿Ustedes saben cuántas personas se han apartado en este tiempo de COVID? Pero si estamos realmente donde debemos estar espiritualmente, hay vida para cada mes del año. Amén, hermano. Amén. Y conectado ahí con este mismo análisis que vienes trayendo del árbol, que es para todos los meses. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ahí ver el versículo que el apóstol Pablo dice que esté en pie, mire que no caiga? Y otros tantos que han caído. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, porque el que está firme, si no tiene cuidado, puede confiar en sí mismo. Eso no fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba firme hasta que vino la prueba.
Eso no quiere que nos hace a nosotros, como yo diría, invencibles o que podemos descuidarnos. Dice la palabra de Dios que tengamos o cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea que no importa qué grado tenemos nosotros o cuán espiritual estemos, tiene que haber una responsabilidad en nosotros. En ver, en tener visión en aquellas cosas que nos pueden atacar, en aquellas cosas donde sabemos que ya tenemos un eslabón que es débil y tenemos que trabajar no en la cadena, si queremos llamarle así, pero tenemos que trabajar en ese eslabón donde sabemos que hay cierta debilidad. Así que el que cree que está firme no quiere decir que está muy bien. Dice, pero fíjate que no caiga. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Conoces la doctrina? Bueno, gloria a Dios, pero ten cuidado de ti mismo. Mantén una actitud de humildad. Reconoces que si estás en el olivo, no te jactes. Otra exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. No te jactes porque fuiste injertado. Porque si Dios no perdonó a las ramas originales, Él tampoco te perdonará a ti si tú comienzas a tomar esto en juego o no eres responsable o no tienes cuidado. O sea que hay muchos versículos que son, bueno, el Nuevo Testamento está lleno de advertencias. Por eso tenemos todas las cartas del apóstol Pablo, exhortando continuamente, y otras cosas que él dice como que no me pesa recordaros las mismas cosas otra vez. Aunque lo sabemos, nos hace bien que nos lo recuerde. Que seamos recordados de estas verdades que en algunos casos han estado como sepultadas, enterradas. Y es tiempo de hacer como Isaac y excavar esos pozos que fueron cegados después de la muerte de Abraham. Y él volvió a abrirlos. Hermano, hay muchas verdades que han sido como enterradas. Yo no sé el descuido por qué ha sido, pero hay tantas verdades que han sido como que se han sepultado, como que nadie quiere tocar esos puntos. Y hay que sacarlas. Hay que sacar esa tierra, esas piedras. Y que se nos exhorte otra vez, que se nos diga otra vez. Hay un himno que cantamos y muchos lo aplican solamente a cuán bella es esta historia y dice, cuéntamelas otra vez. Recuérdamelas otra vez. Así que podemos seguir cubriendo todo este capítulo 21 y parte del capítulo 22. Dice, no habrá allí más noche, versículo 5, no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la experiencia. Ya no necesitamos la luz, porque ya Dios nos la dio. En vez de tener la luz del entendimiento de la palabra, ahora tenemos la gloria de la experiencia. Hemos pasado de luz a experiencia. No solamente ahora vemos la iglesia, sino que ahora nos podemos gozar en la experiencia de ser parte de la Nueva Jerusalén. Y eso produce en el pueblo de Dios un gran regocijo. Y dice, y reinarán por los siglos de los siglos, lo cual me enseña a mí que cuando estamos realmente funcionando como Dios quiere, estamos reinando aquí y seguiremos reinando después de muertos. No tenemos, vuelvo a repetir, que apartarnos, que perder la experiencia.
Bueno, es hermoso cuando alguien regresa, pero ¿no hubiera sido mejor cuidar de tu experiencia? Yo creo que es más fácil luchar por mantener lo que tenemos que después luchar para obtener lo que perdimos. Por eso es que la constancia, esa constancia es tan importante. Esa constancia inyecta en nuestros hermanos a la derecha y a la izquierda confianza, el poder depender el uno del otro. Si queremos usar esta expresión, yo creo que la podemos usar. No tenemos que aplicar la teología a cada dicho. Tú cuidas mi espalda y yo cuido la tuya. Amén. Si ves algo en mí, repréndeme. Si yo veo algo en ti, te reprendo. Te reprendo en una forma como de amor. Reprender no significa simplemente levantarle la voz a alguien o apuntarle con el dedo. Porque así es como nos cuidamos uno a nosotros. El verdadero amigo es el que te dice la verdad, no el que dice sí a todo lo que tú dices. A mí me cansa, hermano, cuando las personas se vuelven personas sí. En inglés se llama yes people. Personas sí. A todo le dicen sí. 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 Tú nunca dices no. ¿Qué pasa? No hay espina dorsal, hermano. No, pero tú sabes, hermano, que él, si yo le digo eso, usted sabe cómo él se pone. Bueno, yo no sé cómo él se pone, pero si se pone mal, está mal. Amén. Alguien, hermano, mire, esto no está bien. O yo no lo veo bien, o puede explicarme por qué. ¿Por qué ese temor? No, porque yo no quiero herirle a nadie. Bueno, hermano, si usted es mejor que Cristo. Porque Cristo hirió a tantos. Y por decir la verdad, muchos lo dejaron. Y ya no andaban con él, dice la palabra de Dios. Yo creo que eso ha sido uno de los problemas serios, que desde el púlpito hay temor en predicar ciertas cosas porque a lo mejor hay gente que se va. Pero eso es lo mejor que puede pasar. Que la gente se vaya. Lo que no queremos que se vaya sean los santos. El que se fue y no está con nosotros porque ya no era de nosotros. Bueno, claro, y si fue, perdió lo que tenía. Pero imagínense al pobre, bueno, no podemos llamarle pobre, si es uno de los hombres más privilegiados en la Biblia fue Moisés. Pero imagínense a Moisés tratando con toda esta nación y con aquellos cientos de miles que se aprovecharon del tren que se iba de Egipto y se colaron en el último vagón y fueron los que causaron tantos problemas en el desierto cuando llevaban sus ídolos porque eran de otras naciones y traían sus costumbres y traían el sabor del ajo en la boca. Nos acordamos de los ajos. En el problema, en el desierto. Sí. Como yo comía ajo allá en Egipto, ahora me daban latigazos. Tengo la espalda llena de heridas por latigazos, pero qué rico eran los ajos. Ay, mi hermano. Cuánta ignorancia. Aún hoy. Entonces, llegamos a este punto porque tenemos dos clases que no voy a poder terminar ninguna de ellas en una clase, donde vamos a estudiar a estas piedras preciosas y vamos a estudiar los cimientos de esta nueva Jerusalén. Porque si está ahí,
y está escrito en una forma que se nos menciona, por alguna razón tiene que ser. Ahora yo abro ahora preguntas que quieran hacer, comentarios que quieran hacer. Así nos podemos ayudar unos a otros. Mano Alex, este versículo que dice: aquel que se cree firme, mire que no caiga. Yo muchas veces he escuchado a predicadores como que dan a entender de que el que se cree firme está mal. Y entonces... No, eso no quiere decir eso. Exacto. Bueno, creo yo que no. Yo pienso que no es malo creer o estar seguro si está firme o no. Sí. Como usted dice, creo que ese versículo que es una advertencia. Una advertencia. No, más bien, a veces como que hay personas que lo predican y lo que hacen es como que desalentar al que está firme, porque casi lo están señalando diciéndole, ¿te crees firme? Entonces no estás bien, mira que no caiga. Es como una crítica. Y yo creo que no. Yo creo que creerse, estar firme, no es malo. Si alguien me lo dice, yo le digo, con permiso, pastor, ¿usted está firme? Y si me dice, bueno, no, la verdad que yo no estoy seguro si yo estoy firme, dice, bueno, bájese para que alguien que esté firme me predique. Porque yo creo que nosotros debemos estar, yo no puedo estar arriba de una inseguridad. ¿No? Bueno, a lo mejor estoy firme, porque muchas personas dicen, no, porque yo no me atrevo a decir eso, porque si yo me atrevo a decir eso, yo doy como a ver que yo soy orgulloso, que yo me creo más espiritual que nadie. Usted no tiene que decírselo a nadie. Oye, yo estoy firme. Si alguien se para, me sigue diciendo un testimonio, yo estoy firme, yo sé que no está firme. Porque si usted está seguro, usted no tiene que proclamarlo todo el tiempo, de que yo soy firme, que yo soy firme, que yo soy firme. El que lo es, lo sabe. Se cree firme. Personal. Ahora, es algo íntimo. Es algo íntimo y personal. Con cautela, ¿no? Ya que yo oro ante el Señor, yo tengo un momento donde yo dejo que el Señor me examine, ¿no? Dejemos que el Espíritu de Dios nos examine para no caer, para no confiar en mí. Yo no puedo confiar en mí. Yo estoy firme, pero yo estoy firme porque Dios me sostiene. Yo estoy firme porque me aguanto de Dios. No porque yo mismo me he cimentado. Pero definitivamente que yo entiendo esas expresiones cuando se dice, pero si alguien me dice a mí, bueno, y hace mucho énfasis en ese versículo, yo diría con permiso, pero usted está firme. ¿Alguien más? Hermano José Ferrao, ¿está ahí? Sí, estoy. Oh, ahí tienes a tus hermanos. Gracias a Dios. Miren, hermano Ferrao de África. Oh, hermano. Sí, aquí Mozambique. estamos. Mozambique. Saludos, hermano. Saludos. Gracias, hermano. Saludos, hermano. Qué bueno. Para ustedes también. ¿Quién? Rodrigo es de Zambia, África. También lo tenemos por ahí. Oh, Rodrigo, que tiene la barbita. Bienvenidos. Qué bendición. ¿Cuántos terrenos estamos cubriendo, hermano? ¿Alguna otra observación? Hermano Pérez. La clase de hoy yo creo que, bueno, la clase de los sábados lleva por título clase para obreros. Y para mí la clase de hoy ha sido un reto, un llamamiento de estar firme en predicar la palabra. Amén. Porque dice que si en la calle de oro hay está el árbol de la vida, sí, que tiene frutos para todos los 12 meses. Yo no tengo que estar buscando otro documento ni otro panfleto para estar predicando, porque hay una gran responsabilidad en mí de predicar a la congregación la palabra. Esa es la única cosa. No solo de pan vivirá el hombre,
sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, es un reto, hermano. Es un reto para el cuidado de la congregación, para el cuidado de la familia, para el cuidado de todos los que están esperando ser alimentados con ese árbol de la vida. Amén. Hermano, sí, hermano, hay un detalle en la descripción que este siervo del Señor en el capítulo 21 se repite en el versículo 2 y en el versículo 10. Un detalle de gramática del español. Okay. Cuando dice, y la Nueva Jerusalén, versículo 2, descender del cielo, coma, de Dios. Porque si no tuviese esa coma, dijera del cielo de Dios. Sí, el cielo de Dios, pero dice ya detalladamente que viene de Dios. No es cuestión de hombre, no es cuestión de voluntad humana, sino que es cuestión de Dios, es de Dios. Y en el versículo 10 lo vuelve a enfatizar para que no haya duda que es de Dios. De Dios. Esta santa ciudad es de Dios. Gloria a Dios, hermano. Muy bien. Hermano, una pregunta que quería hacerle. Cuando se habla de los atalayas, ¿se refiere a los pastores o a pastores y predicadores? Bueno, en eso tenemos que tener cuidado cómo lo explicamos, porque hay muchos que se apuntan a sí mismos que son predicadores. Yo creo en lo que el apóstol Pablo dice, de acuerdo a los dones. Hay 5 de ellos que están reservados: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y cuando dice ahí y maestros, no se refiere a maestros de escuela dominical, y voy a decir por qué. Porque las escuelas dominicales no existían en ese tiempo. Ahí se refiere más bien a pastores y maestros, porque hay quienes predican, pero no saben enseñar. Y hay quienes enseñan, pero no pueden predicar. Entonces tiene que haber un acoplamiento aquí. El don hace espacio para sí mismo. La prueba está en, como yo diría, en el fruto que produce. Porque hay quienes nunca debieron pararse atrás de un púlpito. Lo hicieron por necesidad, o lo hicieron porque los empujaron, o porque los colocaron, pero esto es algo que, como dice el hermano, yo creo que lo dijo pero muy a tiempo, de Dios. Esto tiene que venir de parte de Dios, es de Dios, es de Dios. Entonces, hay una pequeña anécdota que yo le he dicho tantas veces, y posiblemente ya se la he dicho a ustedes, pero es que de vez en cuando vale la pena decirlo. Era como una persona que nada, decía que predicaba y que esto y esto y esto, y pasaron los tiempos y los tiempos y los tiempos, y nada. Y fue a hablar con un pastor ya mayor, anciano, y le dijo que qué pasaba con él. Entonces el pastor anciano le dijo: ¿cómo fue tu llamamiento? Dice: yo estaba en el campo recogiendo maíz, y oí una voz que decía: ve, no me recuerdo las palabras, y dijo, yo quería que me está diciendo: vete a predicar, vete a predicar. Y dice: oh, no. La voz esa lo que decía es: sigue recogiendo maíz, sigue recogiendo maíz. O sea, que él interpretó mal. En inglés es diferente, porque en inglés las letras vienen, pero en español no. Pero definitivamente ha habido una gran necesidad por causa de que en este tiempo que estamos viviendo, eso yo lo veo inclusive en este país, hay quienes nunca han sido preparados. Nunca han sido preparados. Nunca han sido preparados para tener lo que se llama ética pastoral, ética
ministerial y da pena, realmente da pena. Pero bueno, tenemos que arar con el arado que tenemos y en relación a esta situación de que esto se refiere a pastores o a todo predicador. Yo creo que todo pastor tiene que predicar y todo predicador necesariamente no tiene que pastorear porque caería en la clasificación de evangelista, alguien que está predicando el evangelio. Y de viene la palabra evangelista, predica el evangelio. No es lo mismo predicar de un púlpito que pastorear a un redil. Hay que tener un cayado y hay que tener una vara y hay que saber usarla. El verdadero pastor no le grita a las ovejas. Las ovejas siguen a un pastor. Las ovejas no se empujan. Porque dice la palabra que las ovejas conocen la voz del pastor. No conocen el palo del pastor, conocen la voz. ¿Alguien más? Muy bien. A todos aquellos que han venido, le damos una muy grata bienvenida, especialmente a aquellos que se han comunicado con nosotros desde el continente africano, a otros que se han comunicado con nosotros por primera vez. Bienvenidos son. ¿Alguien más? Muy bien, concluimos entonces la clase. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener y sigamos orando por el alcance que esta clase está teniendo. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, en esta mañana agradecidos estamos por darnos este día, aún por el aire que podemos respirar. Te damos gracias. Te damos gracias por cada necesidad que tú suples. Te damos gracias por cada momento, Señor, donde nos das de esa fuerza, de ese ánimo espiritual para poder continuar, para poder, Señor, renovar nuestro proseguir. Bendito sea tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya por siempre a ti, Señor, porque eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y también nuestro Redentor. Gracias por estos hermanos. Gracias, Señor, por el esfuerzo que ellos hacen en comunicarse. No tenemos duda de que todos nosotros tenemos nuestras necesidades y asuntos que pesan, Señor, en nuestras mentes, y venimos a ti porque tú eres, como dijo el hermano, que esto es algo que es de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo oramos por los enfermos y por otros hermanos que estando en necesidades siguen mirando hacia ti, Señor, como la fuente de salud y de fortaleza para vivir cada día y enfrentarnos a los retos, Señor. Bendecimos tu nombre. Permítenos regresar el próximo sábado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.